Muy buenos días, hermanos. Espero que todos hayan venido con la alegría de este día, ¿verdad? Porque pues hoy es un día especial, hoy es Domingo de Ramos, fue cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén y lo recibieron con palmas, ¿verdad? Dice el Salmo 118, del 19 al 29, ábranme paso puertas del templo de Dios, por ustedes solo pasan los que Dios considera juntos. Ábranme paso, que quiero darle gracias a Dios. Gracias, Dios mío, porque me respondiste, me salvaste. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Hagamos fiesta en este día, hermanos. Hagamos fiesta porque en un día como este, Dios actuó a nuestro favor. Dios mío, danos tu salvación, concédenos tu victoria. Bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Desde su templo los bendecimos a todos ustedes. Dios es nuestra luz. Llevemos flores al altar y acompañemos al pueblo de Dios. Tú eres mi Dios. Te doy gracias y alabo tu grandeza. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno, Él nunca deja de amarnos. Amén. Vamos a alabar, hermanos, alabemos a nuestro Dios porque el día de hoy entró a Jerusalén. Vamos a orar, hermanos, para empezarlo. Damos gracias, Señor, te damos muchas gracias porque estamos aquí reunidos con este gozo y este gusto de escuchar tu palabra, y te bendecimos, Señor, porque pues en un día como hoy tú entraste a Jerusalén y así con las palmas te recibieron alegremente, así nosotros en nuestro corazón te recibimos, Señor. Lleva este culto en tus manos, Señor, y pon nuestros oídos siempre atentos a tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. De pie, hermanos, para alabar a nuestro Dios en esta mañana preciosa que el Señor nos permite tener. Como dice mi mamá, es Domingo de Ramos. Es el domingo en el que... ¡Ay, mi plumilla! Aquí está. Es el domingo en el que se recibió al Señor Jesús en Jerusalén con palmas en un burrito sabanero, ¿no? Dicen por ahí. Que iba camino hacia Belén, no, ese es otro, ¿verdad? Ese es otro burrito. Pero recibieron al Señor con palmas, y así nosotros, al momento en el que recibimos a Dios en nuestra vida, lo recibimos como nuestro Rey. Cantemos a nuestro Señor. Señor, eres fiel. Misericordia eterna.
El Señor nos hace una invitación todos los días, nos hace una invitación a acercarnos a Él, a aceptar su señorío como nuestro Rey y también aceptar su voluntad en nuestras vidas. Así que cantemos, digo sí. Jesús, soy tuyo.
dar nuestra profesión de fe, por favor levanten sus Biblias con su mano derecha, ya sea digital y repitamos lo siguiente. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida, ni por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Escuchemos las palabras de Dios en la voz del pastor. Pues llegamos, mis queridos hermanos, a esta conmemoración de la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Una semana cargada de eventos, cargada de emociones y cargada también de una verdad incontroversial, ¿verdad? El Señor murió, resucitó y reina en los cielos a la diestra del Padre. En eso se fundamenta nuestra fe. Así que vamos a la parte 7 de esta serie que hemos llamado Verdades Divinas y Eternas. Y ahora vamos a hablar de Jesús. ¿Sí? Ay, pues todas las veces hemos hablado de Jesús. Sí, pero ahora vamos a verlo desde un punto de vista interesante, un punto de vista del que llaman Jesús histórico, ¿verdad? Jesús histórico. ¿Qué es, mis queridos hermanos, algunos recursos de la retórica? La retórica es una disciplina que se utiliza en la filosofía para armar los debates, un debate bien armado, un debate que sea bien fundamentado, es un debate que utiliza el recurso de la retórica. Y en el recurso de la retórica hay algo que le llaman, para descalificar al otro, que se llama ad hominem. No sé si lo han escuchado. Que decimos, bueno, ¿qué creen? Si me está diciendo tal cosa, ¿qué tiene que ver ese individuo con su voz, con lo que está diciendo? Tiene que haber congruencia. Les doy un ejemplo del recurso ad hominem que viene en la palabra de Dios. Se para en la sinagoga de Nazaret Jesús, le entregan un rollo, empieza a leerlo, está citando al profeta Isaías y termina de leer el pasaje, cierra el libro, camina, se sienta para empezar a explicar lo que acaban de leer. Pero la gente asombrada dicen que no es este Jesús el carpintero, el hijo de José. No están escuchando las razones, no están escuchando lo que él tiene que decir, lo están descalificando porque dicen, ¿de dónde viene tanta sabiduría? Pues que no es el carpintero. Aquellos que le conocían están utilizando el recurso ad hominem. No pueden creer que haya tanta sabiduría en el Señor. Si ellos lo vieron crecer como el hijo del carpintero y su desempeño como carpintero para hacerse cargo de la manutención de su madre y sus hermanos, cuando José parte, pues dice, no, pues ¿de dónde va a sacar tal sabiduría? Ese recurso ad hominem lo escuchamos muy seguido, mis queridos hermanos, muy seguidos, y a veces estoy de acuerdo y a veces no en ese recurso. Podemos encontrar a un político hablando, por ejemplo, de respeto a los derechos humanos y de respeto a la ley, y cuando volteamos y vemos su historia, es un ladrón, es un corrupto y es un asesino. Y entonces decimos, ¿con qué autoridad moral nos viene a hablar si sabemos quién es? Y a veces no escuchamos la razón ni las cosas, sino lo descalificamos por el simple hecho de ser quien es, ad hominem. Pero ¿en dónde está la razón de esto, mis queridos hermanos? ¿Dónde está esa línea en donde ese recurso puede ser correctamente utilizado y dónde no? Yo creo que depende de la situación. Yo he utilizado el ad hominem muchas veces. O sea, puedo decir no estoy de acuerdo, pero
cuando me conviene bien que lo uso, ¿verdad? Porque es el bloqueo esto. Así que de eso se trata en este momento. Ad hominem decían, para descalificar lo que decía el Señor en base a su origen que ellos conocían, en ese pasaje que les relato. Sin embargo, ¿en dónde está la línea divisoria entre Jesús, el hombre, el Dios encarnado, y lo que Él hablaba? Y es que en Él había congruencia completa y absoluta, no podíamos encontrar incongruencia. Él estaba mostrando quién era a través de lo que hacía y de lo que decía. Así que ahí no había manera de descalificar ad hominem. Él actuaba porque era, en el momento de la encarnación, Dios encarnado. Y eso se tenía que mostrar. Así que este pasaje nos muestra un Jesús humano, pero un Jesús que no puede despojarse de quien era, ¿verdad? Vamos a fundamentar esto en el hermoso pasaje de Lucas 19, del 28 al 40. Lucas 19, del 28 al 40. ¿Qué nos dice el evangelista Lucas? Pensemos cómo se presentó Lucas al principio de su evangelio. ¿Sí lo recuerdan? Lo dedica a alguien y le dice: después de haber investigado minuciosamente. Estoy parafraseando, pero eso es lo que hace Lucas. Él investiga minuciosamente y nos relata algo de lo que él no vio, pero de lo cual tiene muchísimos testigos. Y nos dice así Lucas 19, del 28 al 40. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le respondéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Qué hermoso pasaje, mis queridos hermanos. Así que vamos a ligar esto de la retórica del ad hominem en este pasaje. No sin antes orar. Señor mi Dios, te damos gracias por los que estamos aquí reunidos, Padre, por aquellos que verán posteriormente el mensaje a través de los medios que tú has provisto, los medios electrónicos. Te pedimos, Padre, que seas tú quien te exprese en este día, que nos des enseñanza, que nos des exhortación, que nos impulses para vivir conforme a tu voluntad expresada en tu palabra. Te rogamos que tengamos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón abierto para que esta semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y que podamos dar frutos, Padre, para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces, bueno, dicen: oigan, ¿y qué tiene que ver este pasaje? Tenemos que irnos a lo previo, a lo anterior. Hacía meses, quizás un año o más, que el Señor no predicaba ya en las sinagogas.
ni siquiera entraba a las ciudades, porque le buscaban aprender y le buscaban matar. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Predicaba a las afueras de las ciudades y en descampado. Había evitado ir hacia Judea, había ido a Samaria, vemos a la mujer samaritana, había predicado en Galilea, había predicado en los alrededores del mar de Galilea, se había asentado principalmente en Capernaum como su cuartel principal, y a partir de ahí salía. Había cruzado el mar de Galilea para ir a pueblos paganos como los gadarenos, y había evitado bajar hacia Judea. Hay un acontecimiento que es, le avisan de la enfermedad de Lázaro, y se queda todavía 2 días y después decide ir a visitar al amado amigo, aquel que le ha hospedado, a Marta y a María, sus hermanas, familia que Jesús amaba. Pero ¿qué sucede? Los discípulos tienen miedo, ellos están conscientes que acercarse hacia Judea y hacia Jerusalén implica riesgo, y por lo tanto tratan de persuadir al Señor de ir a Betania. Pero Él va a ver al amigo, Él obra el milagro de la resurrección de Lázaro. Tomás le dice, pues si nos van a matar, pues que nos maten a todos, así bien aventado Tomás. Después dudaría, pero ahí dijo, vamos, es Tomás el que dice, vamos a tomar la iniciativa. Y el Señor dice, no, pues yo voy. Él está consciente de que se están cumpliendo los hechos y los tiempos que tenía destinado para eso. Y podemos decir, oiga, y siempre estuvo consciente el Señor, siempre fue consciente, desde niño era consciente de que era Dios encarnado. Vemos todavía películas, no sé si les ha tocado ver, películas en donde está jugando Jesús niño y se cae un amiguito de él y se raspa la rodilla y le toca y lo sana. ¿Sí les ha tocado ver esas películas? ¿Sí lo recuerdan? Probablemente esto no fue así, es la película nomás. Él fue tomando conciencia de quién era en la medida en que crecía y en la medida en que tenía una mayor comunión con el Padre a través de la oración, y podía ir a través de la oración y de la lectura. Era tremendamente culto. ¿Sí han pensado? Hablaba el griego con fluidez, el griego koine, ¿sí? Hablaba el arameo, que era un idioma inculto que se utilizaba entonces, y leía y hablaba perfectamente el hebreo que se utilizaba en los actos oficiales o en las cuestiones religiosas. Así que el Señor hablaba 3 idiomas, 3 idiomas, y había ido estudiando a detalle la escritura, que de él mismo hablaba, así que le daba una posibilidad de una comprensión mayor. Por eso cuando decían que no es el hijo del carpintero, sí, pero no era solamente el hijo adoptivo de José, no, era mucho más, era Dios mismo encarnado. La doctrina de Jesús ha tenido que ver tanto como persona como su divinidad. Estaba yo leyendo una revista en la semana del National Geographic que se llama así, Jesús, y luego dice el Jesús histórico, y nos muestran cómo eran probablemente sus rasgos físicos, que nunca fue güero de ojo verde, sino cómo era según los rasgos del pueblo en el que estaba él desarrollándose, y un montón de detalles históricos del Jesús histórico, del que caminó, del que hay evidencia arqueológica en los papiros de Qumran y otras cosas, y además también de escritores no canónicos, no de la Biblia, como Flavio Josefo, por ejemplo. Es decir, hay evidencia histórica de que sí ocurrió, de que sí estuvo aquí. Pero podemos separar al Jesús histórico del Jesús divino. Creo que en el caso del Señor,
Es una línea muy delgada. Él se comportó así por ser quien era. En él había congruencia por ser quien era, Dios encarnado. Así que su humanidad y su divinidad son dos naturalezas en una persona, pero siempre interrelacionadas. Y esto ha causado dolor de cabeza en los teólogos. Hay quien aborda esto de la cristología, que así se llama esta ciencia del estudio, desde un punto de vista de estudiar primero la humanidad del Jesús histórico y otros a partir de la divinidad. Pero pues es una línea que es difícil de definir. Así que cuando empezamos a estudiar sobre Cristo, ¿qué nos encontramos primero en los evangelios? La encarnación. ¿Y cómo fue la encarnación? ¿Como la de cualquiera de nosotros? No. La intervención del Espíritu Santo. Todavía hasta debatimos entre los pastores si Jesús tenía DNA de María o no lo tenía. Ni lo ocupaba, ¿verdad? Ni lo ocupaba, no, sino fue algo excepcional, obra del Espíritu Santo, y pensamos que a lo mejor, pues como en la actualidad, María simplemente fue un vientre de alquiler, como ahora se puede, ¿verdad? La ciencia se puede. Pero bueno, había sido predicho que iban a ser de una concepción virginal. ¿Quién? El Mesías. ¿Quién? El Hijo de Dios. Nadie más, solo Él. Luego, el desarrollo de su vida sin pecado, sus milagros, los títulos con los que se conocen, solo Él, solo Él. Así que se ha diferenciado la doctrina de su obra del Jesús histórico, como si se pudiera separar, pero no se puede, realmente no. Y no podemos evitar que al momento de llegar a estudiar su obra, terminemos estudiando lo que ocurre en esta semana. Su muerte en la cruz para expiación de los pecados, la salvación que solo podemos encontrar en Jesús, la resurrección y la trascendencia para la vida eterna. Así que la línea es delgadísima. Las expresiones entre la persona de Cristo y su vida se pueden diferenciar. Y les digo, ha habido cambios a través de la historia, visiones, maneras de estudiarlo a través de la historia para abordar esto, ¿no? Hay varios puntos de vista que les quiero mencionar. Por ejemplo, cuando se ponían de acuerdo para algunas doctrinas en la iglesia antigua, se llamaban los concilios. Y en el año 451 hubo un concilio muy famoso, el concilio Calcedonio, que la única razón de ser era estudiar esta doctrina. ¿Quién es Jesús? La parte divina y la parte humana. Y de las conclusiones que decían son dos naturalezas en una misma persona, la divina y la humana, coexistiendo ahí. Después vino el modelo genótico, se llama, que es surgido a partir del luteranismo alemán del siglo XIX y se concentra en algo que también creemos, una secuencia de eventos. Primero, la preexistencia de Cristo, es decir, ya existía antes de que se encarnara, siempre ha existido junto con el Padre Celestial. La otra parte, el autodespojo, en donde Él deja su gloria a un lado y viene a ser como uno de nosotros, pero sin pecado. Y después su glorificación, después de su muerte, con etapas identificables, y ellos hablan con este modelo genótico de dos visiones, una de arriba hacia abajo y una de abajo hacia arriba. ¿Me explico? Se autodespoja Jesús de su gloria y viene de arriba hacia abajo como ser humano. Y después con la resurrección, ¿sí? Él, despojado incluso de un cuerpo terrenal, asciende y recupera su gloria. Entonces, como que no son ni siquiera contradictorias, ¿se dan cuenta? Porque hablan de cosas que creemos. Creemos que Jesús existía antes de su encarnación, por supuesto que lo creemos. Siempre ha sido, porque es uno con el Padre.
Así que ni siquiera son contradictorias, ¿no? Y entonces, bueno, en base a estas visiones vamos a analizar a Jesús como hombre, como el hombre, con este pasaje. Y lo primero que podríamos hablar es: Jesús fue un hombre caminando hacia el cumplimiento de su misión. Y entonces les decía yo, tenían miedo los discípulos, y el Señor había sido precavido. Incluso hay muchos pasajes que podemos encontrar en donde dice: todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado el momento. Y entonces podemos encontrar que Jesús es un hombre que sintió la necesidad de ser precavido. No quiero hablar de miedo, sino la necesidad de ser precavido, quizás para cumplir a cabalidad la totalidad de su ministerio terrenal. Y entonces es cuando decimos: no, pues un hombre extraordinario, ¿verdad? Porque nosotros, en nuestra imperfección humana, cuando estamos en una circunstancia, pues nos dejamos ir como gordita en tobogán, ¿verdad? No, respondo con ira, respondo con enojo, respondo con falta de provisión, respondo con como se me vayan presentando las cosas, voy y respondo. Y luego nos andamos arrepintiendo, ¿verdad? De eso hablábamos el miércoles, de ay, otra vez ya abrí mi bocota y ya la regué. Otra vez ya dije o hice cosas que me estoy arrepintiendo. El Señor no. El Señor tenía un control absoluto. Estaba sometido a persecución. Él sabía que le querían matar. Así que no puedo hablar de miedo, pero sí de mucha precaución. De un plan específico que él tenía que desarrollar para que se completara su obra. El Señor entonces había cambiado, les decía, su predicación a campo abierto y había evitado Jerusalén y había ya ahora en esta parte final de su ministerio dicho: vamos a Judea, vamos a Betania, que está a 1600 metros de Jerusalén en aquel entonces, 1,5 km, un poquito más, tiro de piedra. Así que, y luego decían: pueblo chico, chisme grande, ¿verdad? No, pues se corría la voz: ahí viene el maestro. Y esa voz llegaba a Jerusalén. No olvidemos que hay multitud de pasajes en donde hay saduceos, escribas, fariseos espiándolo y preguntando y haciendo comentarios para hacerlo caer. Así que cuando él dice: voy a Jerusalén, está cumpliendo su misión en un tiempo. Dice Juan 11, del 7 al 8: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vámonos a Judea. Cuando va a visitar a Lázaro, vámonos a Judea. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. ¿Sí se dan cuenta? Los discípulos así medio temerosos, y otra vez vas allá. Y dice Jesús: vamos. Por eso me encanta el contraste entre ese temor que nos muestran los discípulos y ese control que muestra el Señor. Y después no solamente es eso, sino que nos dice este pasaje. ¿Cómo empieza este pasaje de Lucas 19? Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. ¿Y qué es ir delante? No sé qué tanta experiencia tengan en mítines, mis queridos hermanos, pero el que va adelante es el que va dando la cara. Dicen en los mítines: va a la vanguardia, va mostrando quién liderea este movimiento de liberación espiritual. Así que si se dan cuenta el contraste, ¿sí?, de la precaución previa a la decisión de decir: voy delante. Y voy delante con decisión, porque va mi Padre Celestial conmigo y porque se han cumplido los tiempos y se han cumplido las cosas. Algo cambió en el ánimo del Señor. Se ha acercado a Jerusalén y ya va encaminando sus pasos a la capital religiosa
y política de Judea, que es Jerusalén. Y él sabe las consecuencias, por supuesto que las sabe, y además decide hacerlo en vísperas de la Pascua. Es decir, sabe cuándo y sabe cómo, y no hay temor en él. Oigan, las vísperas de la Pascua eran miles de peregrinos que llegaban de los 4 puntos cardinales acercándose a Jerusalén. Es vísperas de Pascua, hay muchísima gente y el Señor lo sabe. Y sabe también que tiene una multitud de discípulos y de seguidores que van a estar con Él. La Pascua es la más importante de las fiestas del pueblo judío. Están conmemorando la liberación de la esclavitud en Egipto. Ahora están por celebrar una liberación mayor, aunque la gente no lo sabe. Pero Él sí. Por eso va contento, va mostrándonos a través de la oración cuántos pasajes hay en donde el Señor está orando, 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 se pasa horas orando. Si se acuerdan del reclamo que les hace a los discípulos que dicen, ni siquiera una hora podéis estar en vigilia para acompañarme, mientras Él se pasaba las noches en oración. Así que Él está en una comunión absoluta y cercana con el Padre, sabe de su dependencia con el Padre y en obediencia dice, voy delante. ¿Sabe las consecuencias? Por supuesto, les ha advertido, va a ser entregado, va a ser vituperiado, va a ser denostado, va a ser escupido, va a ser torturado, va a morir y va a resucitar. Pero en ellos como que no hay todavía conciencia, dicen que había un velo para entender esto. Pero Él lo sabe a cabalidad y es entonces un hombre que sabe que va camino a su destino y lo camina con decisión en obediencia al Padre y nos muestra cómo son y cómo deben ser las cosas, mis queridos hermanos. En ese tenor el evangelista nos quiere decir algo con esa primera frase: iba adelante descendiendo rumbo a Jerusalén. ¿Qué nos quiere enseñar? La decisión en el Señor, la visión que tiene de lo que va a ocurrir, que ha completado su tarea, es decir, ha sido perfeccionado según nos dice el griego, y va decidido al frente con un deseo enorme de llegar a la ciudad santa. Siguiente enseñanza: el Señor fue un hombre sabio y un hombre previsor. Adelante. Se ha hablado mucho de eso del pollino, y sí, a mí me llama la atención el nombre, ¿no? Pero los burritos tienen muchos nombres: asnos, burros, ¿qué otra cosa? Pollinos. Y decía el Paz, y sí, ¿verdad? Pollino no es un pollo grandote, ¿no? Pollino es un asno joven. ¿Sí saben que están ahorita en riesgo de extinción los burritos? Y sí saben que hay un refugio para burritos aquí en Querétaro, ahí por Santa Rosa Jauregui. Nos están pidiendo pues hasta que uno done para alimentarlos y irlos a cuidar y les a lavar su pelito y todo bien bonito, porque están en riesgo de extinción. Ya han sido sustituidos por las máquinas. Ya el trabajo pesado pues ya no, entonces no, pues son ahora sí que son todo menos burros, son bien inteligentes los burritos, son bien inteligentes. Y entonces fíjense, el Señor, o sea, me asombra realmente cuando lo pienso, ¿no? Viene la Pascua, viene la entrada. Él conoce la historia, sabe de lo que esa entrada se ha escrito por los profetas, sabe que una burrita tuvo a su cría, sabe que la cría está de un tamaño tal que ya soporta a un hombre adulto de 33
sabe dónde está y sabe qué hacer con ella. ¿Se dan cuenta? Un hombre absolutamente previsor y sabio. Hay quien le quiere atribuir esto a un milagro, más bien parece que el Señor era perfectamente organizado. No había dejado cabo suelto, era bien organizado en sus cosas. Así que va por un camino conocido. Él ha ido de Betania a Jerusalén cualquier cantidad de veces. Le conocen en Betania. Le conocen en este pueblito intermedio entre Betania y Jerusalén, que es Betfagé, que quiere decir la casa de los higos. Probablemente ya se había puesto de acuerdo con los dueños del pollito y les dijo: oye, te voy a dar una clave, ¿sí? Cuando mis discípulos vayan y preguntes tú por qué lo desatan, te van a decir porque el Señor lo necesita. Y me encanta esta idea, me encanta esta idea. Oigan, es Dios, necesita algo, verdaderamente necesita algo, ¿no? Pero Él prevé y pide que se hagan las cosas para que nosotros en obediencia las hagamos, no porque Él lo necesite, sino porque nos prueba en obediencia. Eso fue lo del burrito, pero ahorita cuando nos dice: oigan, vengan por favor al templo, prediquen mi palabra, reúnanse para orar, reúnanse para estudiar mi palabra, oren los unos a los otros. ¿Necesita algo Dios de nosotros? Nada. Nos quiere probar en obediencia, nos quiere probar que Él ha previsto y provisto de todo para que las cosas se hagan conforme a su voluntad. Ya sería rebeldía de cada uno si no escucha la voz de Dios, si no escucha esto. Pero Él va de Betfagé, que les digo, casa de higos verdes, rumbo a Jerusalén, ahí por el monte de los Olivos, un monte que dicen que era una huerta privada y que probablemente el Señor conocía a los dueños, por eso le dejaban entrar, y que era uno de sus lugares preferidos para orar. O sea que conocía la zona perfectamente, probablemente conocía a la gente de ahí, y Él está previendo todo esto. ¿Es factible que haya hablado con el dueño del pollino antes? Sí. Incluso es posible también que haya sabido el tiempo y el momento para que el pollino estuviera ahí, para que cuando Él mandara a los discípulos estuviera ahí el pollino, y para que se intercambiaran esa clave. Los dueños iban a decir: ¿y para qué desatáis al pollino? Porque el Señor lo necesita. Y entonces ya le ponen ese mensaje, esa clave. Sería entendido también por la cúpula religiosa. Los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, la gente del Sanedrín iban a entender el mensaje de Cristo entrando a Jerusalén montado en un pollino. Había un mensaje oculto allí, pero Él sabía que lo iban a entender. ¿Cómo esperaban al Mesías el pueblo judío? Había estado, si ustedes se dan cuenta, fue Egipto, y después fueron los persas, y después fueron los babilonios, y después fueron los griegos, y después los romanos. Casi siempre habían estado sojuzgados por otro pueblo. ¿Castigados por Dios? No, sufriendo las consecuencias de su infidelidad. El Señor les tendió la mano 20,000 veces, y 20,000 veces rechazaron a sus profetas y fueron tras otros dioses. Ayer hablaba con 2 de mis hijos y les decía: hay consecuencias, siempre hay consecuencias de las decisiones, siempre, buenas o malas, pero todas las decisiones van y llevan consecuencias. A uno le decía porque dejó su trabajo, y al otro porque andaba pensando en quizás regresar con la novia o no, y porque tomó la decisión de renunciar cuando ya tenía la posibilidad de estar haciendo la especialidad. Pues le digo: en todo hay consecuencias. Castigo no, pero sí consecuencias.
Así que el rechazo que tenían ellos de Jesús seguramente iba a tener consecuencias. Y el mensaje que Jesús les iba a dar también iba a tener consecuencias. Ellos esperaban un Mesías militar, un Mesías que los fuera a liberar del yugo de Roma, un Mesías que estableciera a golpes de lanzas, de flechas, un reino humano que entonces dominara todo alrededor. Esa era su idea del Mesías, un caudillo libertador terrenal que les diera poder sobre los otros pueblos. ¿Y cómo llegaban ese tipo de reyes? A caballo, con legiones enormes de soldados y hombres armados. Así había llegado el procurador romano a Jerusalén, probablemente no simultáneamente, como algunos autores quieren empatarlo, no. Había llegado con soldados y con símbolos para aplastar al pueblo judío. Y se habían ellos rebelado porque no querían símbolos de dioses extranjeros en su ciudad. Pero así se imaginaban que iba a llegar el Mesías. Y él decide entrar en un burrito, en un pollino. Él decide entrar con multitudes no armadas de lanzas ni de flechas, sino de el clamor de gritar Hosana, que quiere decir Dios, sálvame. Dios, sálvanos. Clamando su necesidad de Dios. Así que ese contraste era visible y el mensaje iba a ser entendido por el Sanedrín y por la cúpula religiosa de entonces. Y todo sale conforme él lo planeó. Ahí está el burrito, ahí está la asna, es un burrito nunca montado, suficientemente grande para que él lo pueda montar. Con la reacción de los dueños, la obediencia de los discípulos de ir. Yo no sé, habría duda, no sé, ahora no burrito, pero que dijeran, oye, sales, te das la vuelta y vas a encontrar un bochito rojo aquí estacionado, tú vas y lo agarras, y ya si te dicen quién, pues tú dices que el Señor lo necesita. No, ¿verdad? Pero él sí previó todo esto. No es el pollino, sino el bochito rojo, pero ahora se nos hace incongruentes. Pero con su previsión, no hombre, estaba todo al pie de la letra, como lo había planeado él. Todo bajo control, sin cabos sueltos. Y había mostrado su liderazgo. Por eso dice, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos. Ahí que nos muestra también liderazgo. Liderazgo, le obedecen. Yo me imagino cómo seríamos nosotros cuando nos dicen, vete por el bochito rojo. ¿Cómo creen? No, nos van a decir que nos vamos a robar. No, está incongruente. ¿Cómo vamos a ir por el bochito rojo si nos conocen? Y sí parece una locura, ¿verdad? Pero los discípulos obedecieron. Eso que parecía incongruente, obedecieron. Al entrar en ella ya dice el pollino atado y ningún hombre ha montado desatarlo y traerlo. Y si alguien preguntara por qué lo desatáis, le respondéis porque el Señor lo necesita. Oigan, mis hermanos, qué bonita respuesta, ¿no? Oigan, vamos a predicar el Evangelio a un pueblito. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. ¿Sí? Viene la brigada médica el 17 de mayo en Pedro Escobedo, en una comunidad que se llama La D. Yo no soy médico, no importa. Puede ser pintacaritas, puedes ir a cantar, podemos ir a atender a los niños, podemos ir a cortar el cabello, podemos ir a atender. ¿Por qué? Pues si Pedro Escobedo tiene, está bien cerquita de aquí, está bien cerquita, hay un montón de médicos ahí, está el centro de salud, está el seguro del seguro. ¿Por qué vamos? Porque es el divino pretexto para ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Oigan, y el 3 de mayo en una comunidad, ya es Guanajuato, se llama Orajuelos, muy cerquita, va a haber bautizos.
y nos invitan a estar con ellos. Nos invitan a que a las 5 de la tarde, cuando terminen los juegos de béisbol, ahí en la cancha de béisbol, va a haber bautizos. Y sería hermoso que como comunidad les acompañáramos. ¿Por qué? A lo mejor ahí llevaríamos, ¿verdad? Porque lo necesitamos, nutrirnos más de la palabra de Dios, y viene uno hasta con pilas recargadas. ¿Pero por qué pues sería? Porque el Señor lo necesita, el Señor lo demanda. ¿Sí se dan cuenta? Eso es aplicable perfectamente a nosotros. Oye, capacítate en un área del ministerio. Aprende a tocar guitarra. Yo que no toco ni el timbre, pues hasta el timbre desafino cuando yo lo toco. Capacítate, a lo mejor algún día es útil. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Oye, discipúlate, porque el Señor no quiere fans, el Señor no quiere simples seguidores, no quiere likes, quiere discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita, lo demanda. Si se dan cuenta cómo esta palabra es real y es viva y es para nosotros, y fueron allá los enviados, ¿y qué creen? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos registra Lucas? Y hallaron como les dijo. Si se dan cuenta, perfectamente todo bajo control. Y cuando desataban el pollino, los dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y la respuesta fue otra vez: porque el Señor lo necesita. Así que es eso. Luego, ¿qué vemos más? Fíjense, vemos a Jesús como rey, como soberano, como el Mesías, como el ungido de Dios, entrando ya ahí. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Fíjense qué hermoso. Ya va el Señor montado en el burrito. Le pusieron un manto para que no lo montara a pelo, ¿no? Sino con su manto. ¿Por qué le ponían las mantas? O sea, ¿el burrito necesitaba que le pusieran las mantas? No. ¿Por qué le ponían las mantas? En señal de respeto, en señal de adoración al rey que iba entrando, al príncipe de paz, no al Mesías militar que quería sojuzgar a otros pueblos, sino aquel que venía a liberar nuestras almas. Hay una película, es rara, es de cine de arte, que se llama El hombre que sabía demasiado. Y amaba, es de los 70, es buenísima, es difícil de encontrar. Pero el Señor encuentra a una mujer y la ama tanto que cuando ella va a caminar y va a pisar el lodo, se quita el saco y pone su saco sobre el lodo para que ella no ensucie sus zapatos. En una señal de amor, de respeto, de cariño. Es una escena interesante, es una escena bonita. Dice: oye, ¿quién sería capaz, no, de hacer eso? No, y luego está bien cara la tintorería. La tintorería. Y luego a lo mejor ni lo valora, decimos. No, pero en esa señal de respeto, su saco ahí en el lodo para que su zapato no se ensucie de lodo. Aquí están poniendo las mantas porque está entrando el príncipe de paz, el rey, el soberano del universo, va a entrar a Jerusalén. Los judíos estaban esperando ese tipo de Mesías, pero llega en cambio un libertador de almas. Esperaban un caudillo a caballo y llega aquel que es capaz de sacudir las almas. Y se están cumpliendo las profecías. ¿Quién sabe quién marca esta hora, Dios mío? La naturaleza de su reino. Y se está cumpliendo lo que nos leía mi hermanita hace ratito, Zacarías 9:9. ¿Qué nos dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Y pareciera que los escribas, los fariseos y los saduceos, bueno, los saduceos no creían en los profetas. Decían: no, quién sabe, no sé, yo espero un Mesías militar. Oiga, pero Zacarías dice cómo va a venir. Y no lo oyeron. Decía, los saduceos no creían en los profetas.
pero los fariseos sí. Y dice, va a venir a ti justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que no había duda, mis queridos hermanos, no había duda alguna que en ese momento se estaba cumpliendo lo que había dicho Zacarías siglos antes. Se cumple a cabalidad, no hay duda alguna de que es Dios mismo, y su entrada nos marca que es el príncipe de paz, como nos dice Isaías 9:6. Ese título nos lo dice Isaías, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso, ¿no? Que en ese hombre, en ese Dios encarnado, se cumple a cabalidad. Luego nos muestra, dice, oigan, es el Mesías anhelado. Les está diciendo, ese de quien habla la Escritura, ese soy yo. Es lo que les está diciendo Jesús, y sabe que los fariseos van a entender el mensaje, y sabe que el pueblo está contento. Así que dice, y trajeron a Jesús, y habían echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y cuando llegaban ya cerca a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. Oigan, ¿qué pasó? Pues no tenían miedo de acercarse. ¿Qué pasó en ellos? ¿Qué pasó? Que de decirle, Señor, pues si quieren apedrearte, no te acerques. Ahora hay júbilo y grandes voces. Y cuando dice la multitud de los discípulos, no nos habla de los 12. Sí nos habla de ellos, pero aparte del círculo extendido. Hombres y mujeres que caminaban con el Señor por todos lados. Y aparte de ellos, todos los demás que venían de Betania, que habían visto la resurrección de Lázaro. Y todos los demás que habían conocido los milagros del Señor en Galilea y en todo Judea. Así que los discípulos se habían multiplicado. Ya no eran solamente los 12, dice ahí, era una multitud gozosa que alababa al Señor. Oigan, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y así nos sucede en nuestra vida. A veces andamos temerosos, con miedo, con incertidumbre, con problemas que parecen más grandes que nosotros. Y tenemos un encuentro con Cristo y nuestro panorama cambia. Y podemos entonces vivir hasta las mismas tribulaciones, pero ahora gozosos. Porque sabemos que la victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de su misericordia y de su gracia. Y entonces podemos gozarnos incluso en medio de las tribulaciones, porque el Mesías ya llegó, ya vino y está entrando glorioso a Jerusalén. Dice, los discípulos gozosos comenzaron a alabar a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hace poquito estaba viendo, no me gustó porque estaba traducido, pero un pequeñito que fue hay un programa que se llama Tenemos Talento, el norteamericano. Era un pequeñito de 9 años. Le habían diagnosticado una enfermedad pulmonar y le habían dicho que no podía vivir arriba de los 5, y tenía 9. Iba a cantar alabanzas a Dios. Y decía, probablemente no llegue adulto, pero me decían que iba a tener 5 cuando mucho, y hoy tengo 9. Y a lo mejor no llego al 10, pero tengo un regalo de vida más allá de la expectativa de los humanos. Iba a cantar alabanzas. Así que aquí podemos decir, oigan, ¿alguien ha testificado maravillas del Señor en la actualidad? ¿Alguien la ha visto? Levanta su mano. Sí, por supuesto, corazones transformados. Decía el Paz, ¿qué sería del mundo si existiera de verdad Superman? ¿No?
pues andaría como loquito. Desde bajando gatitos de los árboles hasta apagando incendios y todo eso. Sí, andaría como loquito sin descanso. Pero ni Él podría transformar un solo corazón. Solamente nuestro Señor. ¿Se dan cuenta de esa maravilla? Así que sí, ellos estaban maravillados por lo que habían visto. Habían visto a los cojos andar, a los vistos recuperar la vista, a los mudos hablar. ¿Sí? Habían visto leprosos limpiados, habían visto maravillas, habían visto endemoniados que habían sido limpiados. Y hoy podemos decir, seguimos viendo maravillas, seguimos viendo que esa persona que vino y caminó en la tierra, que murió en la cruz y que retomó su gloria y ascendió a los cielos, sigue haciendo maravillas en la actualidad, sigue actuando. Y por eso podemos decir con convicción: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. No había nada que callar, no había nada que callar. El tiempo se había cumplido, las promesas se habían cumplido, había llegado al fin el tiempo de espera. Por eso se mostraba tal cual es el príncipe de paz, el Mesías esperado por siglos, entrando en Jerusalén en el pollino, tomando posesión de lo que le pertenece, la Jerusalén que había sido fundada para alabar al Padre Celestial. Y él reclamaba en el acto, prácticamente después de entrar, que su casa no se convirtiera en cueva de ladrones, reclamando con celo. Así que podemos imaginarnos, mis queridos hermanos, en la religión popular se toma más en cuenta las palmas que al Señor. Dicen, vayan y les van a echar agüita y después ténganlas ahí guardadas o las ponen atrás de la puerta para que no entre el mal, o si no, no sé qué rituales más hacen, pero se toma entonces con superstición. Las palmas no es lo importante es a quién se adora, y no hay nadie más digno de adoración, de alabanza que nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el asunto. Sálvanos, le suplican cuando gritan Hosana. Lo claman así, y vamos a ver qué hermoso nos dice el Salmo 118, 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Otro cumplimiento de otra profecía. Y vamos a la última parte, un hombre al que no se puede ser indiferente. Tener un encuentro cercano con Cristo, no podemos actuar con indiferencia. No podemos. No se puede ser indiferente al Señor. Perdonando la comparación, pero es para mera ilustración. Dicen que no se puede ser indiferente con el América, ¿verdad? Se le quiere o se le odia, pero no se puede ser indiferente. Hasta dicen sus playeras, ódiame más, ódiame más. Y los que son seguidores del América, no, pues todo es chulada con ellos, ¿no? No se puede ser indiferente, dice. Con el Señor no se puede ser indiferente. No se puede ser indiferente. El encuentro personal con Cristo nos transforma. ¿Y saben qué es lo importante? Para bien si lo aceptamos, o para mal si lo rechazamos. Porque entonces se nos vuelve nuestra piedra de tropiezo. Ya llegó el Evangelio a tus oídos, sí. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Te vas a entregar a plenitud o a medias? A plenitud para vivir conforme a su voluntad, o voy a seguir viviendo conforme a mi voluntad y cuando sea suficiente diga, pues sí creo. No, transforma. Por eso le digo, no, es como la América, no podemos ser indiferentes. No puede ser. Si alguien ha tenido un encuentro personal o cree haberlo tenido y es indiferente, a lo mejor no sé con quién se ha encontrado, pero
Y lo vemos ahí en ese momento histórico. ¿Quién odiaba al Señor? Fariseos, escribas, herodianos, los religiosos, pero también los de la estructura político-militar, los romanos que hicieron una rebelión. Así que empezamos los romanos, los herodianos que odiaban a los fariseos, pero que se habían unido con ellos para aprender y matar a Jesús. Los escribas, aquellos que se supone que guardaban la palabra, la ignoraban con tal de matar a Jesús. Así que no les es indiferente. Y por el otro lado, ¿qué encontramos? A los publicanos, los más pecadores de los pecadores, repudiados por su pueblo por traidores, por recaudar impuestos para los romanos. ¿Y qué les decía Jesús a Zaqueo? Baja, porque hoy necesito ir a tu casa, necesito morar en tu casa. Y los que se creían muy indiferentes decían: oye, velo cómo está conviviendo con los pecadores, velo, ahí está en la casa del publicano, ahí anda un publicano con él, el tal Mateo. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Así que unos lo criticaban y los otros también. Unos le denostaban y los otros también. Pero había un tercer grupo. Había un tercer grupo que había sido tocado su corazón y había sido transformada su vida por contacto con Cristo. Y de ese tercer grupo tenemos que ser parte, mis queridos hermanos. Tenemos que ser piedras. Y dirán: ay, ¿cómo es eso? Sí, ¿qué dicen aquí? Dice Juan 19, 39 al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, fíjense cómo lo denostan, pero le dicen maestro, maestro, reprende a tus discípulos. Y él les dijo: yo les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Y saben qué? Las piedras ya estaban clamando. Las piedras ya estaban hablando. No era solo la multitud, era el universo entero clamándole al Señor. O seamos piedras. Si no somos de aquellos discípulos, si no somos de ese tercer grupo que sí le cree, o seamos piedras y de todas maneras clamemos al Señor. Las piedras ya estaban clamando. No solo los discípulos, la creación entera estaba clamando su nombre. Y después de eso vendrían pasajes difíciles, pasajes que tocaremos en la semana, ¿sí? Porque vamos a estudiar esto como la vida de Jesús y la obra de salvación de Jesús, que es lo que veremos la siguiente semana con la resurrección y con todo esto. Así que, mis queridos hermanos, podemos ver a un Jesús Rey, soberano, hombre provisor, hombre sabio, hombre que había crecido en la obediencia, hombre que había crecido en la sabiduría a través de la oración y de la lectura de la palabra antigua. Un hombre que había sufrido frío, hambre, sed, cansancio, seguramente desesperanza, seguramente dolor de que somos bien cabezones los seres humanos, de verdad. De decir: es que no me entienden, es que no comprenden. Por eso a veces hablaba con los discípulos, decía una vez. Hoy el desafío, mis queridos hermanos, es eso: creamos en el Jesús hombre, en el Jesús que le dolió cada latigazo, en el Jesús que sangró, en el Jesús que lloró. También inmediatamente después de este pasaje, prediciendo lo que iba a suceder con Jerusalén en el año 70, 50 años, poquito menos después de que él entrara, no iba a quedar piedra sobre piedra, y había sentido dolor por lo que iba a hacer. Por eso lloró, ¿sí? Por eso le dolió saber y pensar que había quien adoraba más al muro
que a Dios mismo que ahí representaba. Así que creamos en ese Jesús que caminó en la tierra. Hay una canción que a mí me gusta mucho, de Joan Manuel Serrat. Yo sé que no es de la mayoría de ustedes, pero nosotros ya. Que dice, oh, no eres tú mi cantar, no quiero cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Es ese Jesús al que debemos entregarnos, mis queridos hermanos. Ese que caminó en el mar, ese que nos desafía, ese que nos muestra que fue uno de nosotros y que vino a encarnarse por nuestra incapacidad de reconciliarnos con el Padre. Ese Jesús que caminó en el mar, que desafió a Pedro a que caminara en el mar. ¿Y cómo me identifico con Pedro? ¿Verdad? Porque ahí en la incredulidad ya me imagino, ahí voy para abajo, por mi falta de fe, por mi falta de confianza en el Señor. Me identifico con Pedro porque fallo, porque soy humano y porque tengo errores. Pero me identifico con Pedro cuando también le dice 3 veces para reconciliarse: ¿me amas? Sí. Apacienta las ovejas. De ese Jesús es de lo que estamos hablando, del Jesús que se encarnó, del Jesús que de niño seguramente se cayó, se raspó y que necesitó el consuelo de sus padres adoptivos. De aquel Jesús que se preocupó seguramente cuando José partió con el Señor en cómo iba a sacar adelante a la viuda de María y a sus hermanos más pequeños. Nos identificamos con ese Jesús porque es el Jesús que caminó y que dejaba huella, que caminó y que sangró y que tenía sed y que tenía miedo, pero también es el Jesús que era Dios encarnado, que venía a cumplir a cabalidad su misión y que venía a entregar su vida en la cruz del Calvario para cargar con los pecados de todos nosotros, para perdón de pecados y para salvación. Así que el desafío es creer en ese Jesús. Y cuando alguien nos pregunta, oye, ¿creen en el Jesús histórico? Sí creo que caminó en la tierra, pero también creo que era Dios encarnado y que hoy en día está preparándonos morada en el cielo y está preparando su segunda venida. Vamos a hablar, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra. Conocemos más de tu palabra y más nos asombramos, Padre bendito. Más aprendemos a conocerte, más aprendemos a amarte, Padre. Es una bendición caminar contigo, Padre bendito. Ilumínanos, Padre, ilumínanos para entender a cabalidad de tu palabra y vivir conforme a tu voluntad, Padre. Empezamos la conmemoración de esta última semana de ministerio terrenal y te rogamos, Padre bendito, que seas con nosotros, que seamos esa comunidad de fe que tú quieres y en lo individual, cada uno de nosotros, tu hijo, tu hija, de la cual pudieras decir que nos amas y que estás orgulloso de que te reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y posteriormente a alabar para despedirnos. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Alabemos, mis queridos hermanos. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es,
Celestial, su gracia y su misericordia mostrada en nuestro Señor Jesucristo les acompañe y les guarde en esta semana. Semana de reflexión, de oración y de paz. Que Dios les bendiga. Amén.